sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de un estímulo y respuesta, ¿cierto? Eso es la base del conductismo, un estímulo y una respuesta. Después yo les voy a dar unos ejemplos para que les quede más claro, ¿cierto? Cuando el niño desde pequeño funciona así, funciona con estímulos y respuestas. De hecho, hasta el día de hoy, nosotros mismos trabajamos y respondemos, ¿cierto?, en base a estímulos. Hay un estímulo, nosotros respondemos de una forma. Existe un olor malo, ¿verdad?, que llega a nosotros, putrefacto, y nuestra respuesta es taparnos la nariz, o escapar del lugar. Ese es, ya, a eso se refiere, básicamente de ahí surge el conductismo. Y eso se llama principalmente lo que se conoce como condicionamiento. Existen dos tipos de condicionamiento que no vamos a introducirnos a eso, porque es bastante complejo de entender. Pero sí existen dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante que surge después. ¿Cuál es el condicionamiento? Cuando hay un estímulo y una respuesta. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Este bebé que ustedes ven acá, hay un ratón, ¿cierto? El bebé no tiene miedo del ratón, porque él ve al ratón, ¿cierto?, como pequeñito y lo ve como un juguete. No tiene miedo del ratón. No hay una respuesta por parte del condicionado, hay una respuesta natural en la cual usted le pone un bebé y lo ve como un juguete, le pone un ratón y lo ve como un juguete. Pero si nosotros agregamos un elemento condicionante, ¿cierto?, que es la bocina, esta bocina que ustedes ven acá, si agregamos el elemento condicionante, el bebé va a tener miedo al estímulo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está el bebé tranquilo y toca la bocina del auto, el bebé se va a asustar porque hay una respuesta, ¿cierto?, que está condicionada. ¿Por qué? Por un ruido fuerte. Y en el tercer ejemplo que está más abajo, nosotros vemos que estímulo, está el bebé, está el ratón y se encuentra el sonido de la bocina. Y dice ahí: el bebé tiene miedo a la rata al asociarlo al ruido. ¿A qué se refiere este experimento que se hizo? Si un bebé ve un ratón que aparece, no le va a tener miedo porque cree que es un juguete, ¿verdad? Pero si antes de que aparezca el ratón yo siempre le toco la bocina del auto y el bebé se asusta y después aparece el ratón, eso va a provocar de que el bebé posteriormente le tenga miedo al ratón, porque sabe que el ratón está asociado a un ruido fuerte. O puede pasar al contrario, puede pasar que yo le toque la bocina fuerte y él se asuste y después aparece el ratón, ¿cierto? Y el ratón genera que en este caso genera un estímulo neutro, una respuesta condicionada. Por tanto, después yo le puedo sacar la bocina y le presento al ratón, y el niño piensa de que si vio el ratón va a venir un susto que va a ser la bocina. Por tanto, comienza a rechazar al ratón, ¿verdad? Eso es lo que se llama un estímulo. Es decir, nosotros funcionamos así: estímulo y respuesta. Cuando vemos una situación, muchas veces la comenzamos a asociar o a algo negativo o a algo positivo, ¿ya? Aquí hay algunos videos que después usted los puede ver, puede echar un vistazo, ¿verdad? Estos son los experimentos que hizo Pablo. Vamos a ver este.
Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Bien, vemos entonces que el video nos representa eso, ¿cierto? Lo que estábamos hablando recién de el condicionamiento, ¿ya? Bueno, ahí después puedes ver otros videos que nosotros tenemos ahí puestos en la plataforma, ¿verdad? Que hay algunos que son bastante interesantes, para que entienda bien el conductivismo. Bueno, una de las tareas es aplicar, ¿verdad?, algunos de estos paradigmas a la educación cristiana. Por tanto, no voy a profundizar mucho en la aplicación, porque esa aplicación la tienen que hacer ustedes. Sí decirles, ¿verdad?, que nosotros utilizamos bastante el conductivismo muchas veces cuando enseñamos. Cuando criamos a nuestros niños también siempre hay un estímulo y respuesta. De hecho, después el condicionamiento operante incluye el premio y el castigo. Y cuando nosotros criamos a nuestros niños también nos basamos en eso, ¿cierto? En premiar las conductas que son positivas y en castigar las conductas o disciplinar las conductas que son negativas, ¿ya? Bueno, pasemos a la otra teoría, que es una teoría que es mucho más aplicable, digamos, dentro de la educación cristiana, que sería la teoría sociohistórica. Acá nosotros tenemos el precursor de este paradigma educacional o modelo educacional es Vygotsky, ¿cierto? La teoría sociohistórica nos da muchos consejos de cómo nosotros podemos enseñar dentro de un contexto social diferente. Entonces este paradigma parte de la base que el sujeto aprende influenciado de qué? Influenciado dentro de un contexto histórico determinado, ¿cierto? Influenciado dentro de un contexto
Cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros hermanos viene de un contexto social determinado. ¿Ya? Esto yo lo veo muy reflejado en lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando iba a predicar a Atenas, por ejemplo, cuando fue a predicar a Atenas, él hablaba del Dios no conocido, ¿cierto? Se aferró, se tomó un poco de esto del politeísmo que predominaba en la Grecia antigua, ¿cierto? Y él le habla del Dios no conocido, también habla por ahí de algunos, cita algunos poetas griegos, ¿cierto? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, hizo esto. Consideró el contexto social de los griegos para poder llegar mejor a ellos, ¿no? Muchas veces nosotros no consideramos el contexto social que tenemos en nuestra iglesia. Yo he escuchado muchas predicaciones que están como sacados de contexto, ¿cierto? Predicaciones en las cuales no pega mucho con la iglesia, ¿no? Como que no está muy acorde con el desarrollo de la iglesia. Si yo voy a predicar a una iglesia humilde, como les comentaba, una iglesia humilde en el cual tengo el 80 o 90% de las personas que son humildes, que son de sectores bajos, yo tengo que adaptarme, ¿cierto? Incluso un poco al lenguaje de ellos para que me puedan entender mejor y de esa forma que mi sermón o mi predicación o mi enseñanza sea más efectiva y sea incluso empática con ellos, ¿verdad? Por tanto, está influenciado, ¿cierto? Este paradigma propone que nosotros al enseñar tenemos que considerar el contexto histórico, el contexto social, de la interacción con los otros también dentro de la iglesia. Y aquí vemos un pequeño esquema en el cual tenemos objeto de conocimiento. Vygotsky plantea que el proceso de aprendizaje se compone de estos tres ejes, ¿cierto? Del objeto de conocimiento, que es lo que yo voy a está acompañado de lo que se enseña, del conocimiento propiamente tal, que en el caso de nosotros sería la enseñanza bíblica, pasajes bíblicos, y del individuo. Entonces todas estas interactúan y confluyen entre sí, ¿cierto? Para que nosotros podamos llegar a una enseñanza mayor y efectiva. Si yo sopeso el conocimiento que le voy a entregar, yo no puedo ir a enseñarles, ¿verdad?, una doctrina de la dispensación, por ejemplo, a una escuela dominical de niños de hasta 5 años. Ellos no me van a entender absolutamente nada. Por tanto, hay contenidos y hay conocimientos que se pueden entregar en ciertas edades y hay otros conocimientos que no se pueden entregar en ciertas edades. Ya nosotros sabemos que hay doctrinas muy complejas, ¿cierto? Que los niños cognitivamente van pasando por etapas, así como plantea también Piaget, ¿cierto? Que el chico va pasando por varias etapas desde pequeño, va pasando por varias etapas y el desarrollo cognitivo, y en ciertas etapas es capaz de identificar, es capaz de conocer, en otras etapas es capaz de comprender, en otras etapas es capaz de generar relaciones, de analizar más adelante. Ya debemos considerar eso, yo no puedo ir a enseñar conocimientos tan complejos, y todo depende de mi entorno. Eso es lo que plantea y es muy aplicable obviamente a la educación cristiana. Bien, una de las cosas que propone Vygotsky, ¿cierto? De la teoría de Vygotsky, está asociada a la zona de desarrollo próximo. Acá nosotros vemos un esquema de esta teoría que intenta un poco explicar. Existen 3 zonas del aprendizaje en el proceso de aprendizaje. El primer nivel es un nivel de desarrollo real, en el cual el estudiante, mi hermano de la iglesia, puede solucionar ciertos problemas por sí solo. Puede entender, por ejemplo, la palabra de Dios por sí solo, algunos pasajes o algunos libros que son más complejos que otros. Por ejemplo, al leer Mateo, puede ser más entendible para él que leer el libro Apocalipsis o el libro de Daniel, que son libros como mucho más complejos, ¿verdad? Por tanto, el nivel de desarrollo real es lo que uno puede aprender por sí solo, la capacidad que uno tiene de aprender por sí solo. Y el nivel de desarrollo potencial es aquel nivel
que yo puedo llegar con la intervención del docente, con la intervención del maestro, con la intervención del pastor de la iglesia, puedo llegar a un conocimiento, ¿cierto? Que me explique, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Si yo no entiendo el libro de Apocalipsis, o entiendo parte del libro de Apocalipsis, si hay un maestro que me enseña el libro de Apocalipsis, este maestro toma el lugar que se llama zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Que es la distancia para la resolución del problema de la interpretación en este caso, y lo llevo yo como maestro al nivel de desarrollo potencial, que sería la resolución del problema. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra guía, que ese es el rol en realidad del docente, ¿verdad? Acercar este conocimiento que muchas veces es muy difuso para nuestros hermanos, ¿cierto? Explicarlo de una manera utilizando el procedimiento y metodología acorde a su vida, acorde a su contexto, ¿cierto? Yo le explico un conocimiento que quizás para él no lo entiende bien, y lo llevo a una zona que se llama nivel de desarrollo potencial, que sería cuando él logra la comprensión finalmente de un libro, que en este caso, como el ejemplo que yo le estaba dando del libro de Apocalipsis, ¿ya? Bien, Vygotsky también trata otro tema que nos atañe mucho a nosotros, ¿ya? Esa imagen que ustedes ven ahí, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Vemos dos mayores, ¿cierto? Caminando, y un niño atrás tratando de imitar, ¿verdad? La imitación. Vygotsky señala que el niño puede aprender por imitación, y eso es absolutamente cierto, ¿cierto? Y un adulto usando la zona de desarrollo próximo le puede enseñar de forma que alcance un conocimiento de mayor complejidad. Es decir, gran parte del conocimiento comienza también por la imitación, y así la persona comienza a reconstruir, ¿cierto? el saber. Por tanto, Vygotsky está muy cercano a lo que es la teoría del constructivismo, que después el constructivismo toma las ideas y los principios de Vygotsky y los aplica. Bueno, ¿para qué decirles? La aplicación a nuestra vida cristiana de esta teoría de Vygotsky. Obviamente nuestros niños siempre van a ver a lo que nosotros hacemos y nos van a imitar lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Ellos siempre están ahí. No solamente los niños, en un contexto y en un ambiente cristiano, en un ambiente eclesiástico, en una iglesia, nosotros vemos que siempre van a haber personas que nos quieren imitar. Nosotros que enseñamos, tenemos un poco más de atribuciones, no sé si decirlo atribuciones, pero más responsabilidad en la iglesia. Siempre van a haber personas que nos quieran imitar, y es bueno eso, muy bueno. Por eso que Pablo decía, ¿cierto? Daba a entender por medio de sus cartas que lo imitaran a él, hacía un llamado que lo imitaran a él, porque él imitaba a Cristo. Ese debe ser el sentir de nosotros. Y si ustedes se ponen a pensar eso, es una responsabilidad tremenda que nosotros tenemos como maestros, ¿cierto? De que hay personas que efectivamente nosotros somos modelos para ellos. No solamente modelos de nuestros hijos, sino que modelos también para otros hermanos, para los nuevitos que van llegando a la iglesia. Si ellos nos ven en ciertas actitudes que no corresponden, ellos van a decir: oye, se puede hacer esto en la iglesia, se puede hacer esto porque el hermano tanto hizo esto. Ellos son inmaduros espiritualmente y no lo van a entender. Y ahí se incrementa nuestra responsabilidad como maestro, ¿ya? Pasemos a Piaget. ¿Ya? Piaget postula que el ser humano desde pequeño aprende automotivado. ¿Ya? Él plantea de que la automotivación, ¿cierto?, es uno de los procesos que uno pasa para poder aprender de mejor forma. Es decir, cuando algo te motiva, tú lo aprendes mejor. Si a ti te motiva la palabra de Dios y quieres estudiar teología, tú lo aprendes mejor. A ti algo te motivó venir a estudiar esto, lo que estás estudiando ahora, y estás motivado, por lo tanto eso es un incentivo para ti. Bueno, desde pequeño nosotros aprendemos así, buscamos conocimiento, ¿cierto? Levantando teorías, comprobándolas a partir de la experiencia. Y Vygotsky plantea de que el ser humano va pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Ahí nosotros las tenemos: la etapa 1, 2, 3, 4. La primera etapa, una etapa motora sensorial. Si todos los que tuvimos y tenemos hijos nos damos cuenta de este desarrollo. En esta primera etapa, los niños, ¿cierto?, existe un control motor,
el descubrimiento, ¿cierto? Ellos van tomando, se van echando cosas a la boca porque son los sentidos como más desarrollados que ellos tienen, van conociendo su entorno. En una segunda etapa, una etapa preoperacional que él lo llama, de 2 a 7 años ya se provoca el desarrollo del lenguaje, nuestros niños ya van hablando un poco mejor, tienen algunas habilidades de comunicación, algunas habilidades sociales también. Hay algunos que despiertan al lenguaje antes que otros, todo dependiendo también del contexto que fue criado, cómo fue criado el niño, cómo fue en el contexto que se desarrolló. Después una etapa preoperacional, que estamos llegando a la preadolescencia, ¿cierto? En el cual ya cognitivamente se desarrolla, comienza a madurar el cerebro, las habilidades cognitivas son mayores, hay mayor entendimiento, uso de conceptos abstractos que podemos enseñarle, y finalmente una etapa ya operacional de preadolescencia y adolescencia propiamente tal, en el cual hay un desarrollo sistemático ya del razonamiento lógico. Todas estas etapas, hermanos, nosotros debemos considerarlas para poder enseñar. ¿Ya? Como yo les decía, como siempre sale ese tipo de ejemplo. Yo no puedo darle porotos, o para los mexicanos que están en el curso, frijoles a un niño, ¿cierto? Si el niño se va a enfermar, si un bebé se va a enfermar, un bebé de 1 año, yo no le puedo dar frijoles o porotos si se va a enfermar, ¿verdad? Yo le doy leche, así como lo decía Pablo, que lo hace una analogía muy inteligente, ¿cierto? Él habla de la leche, hay que darle leche, hay que darle una comida sólida. ¿Ya? Si yo lo voy a hacer a los niños de la etapa 2, de 2 a 7 años, ya ellos ya pueden hablar, se pueden comunicar, por tanto puedo desarrollar otro tipo de actividades con ellos, y así sucesivamente. Por tanto, estas fases del aprendizaje y del desarrollo cognitivo nosotros debemos tenerla presente sin duda para poder llegar a aplicar un aprendizaje mucho más efectivo, ¿ya? Dentro de estas teorías del conocimiento que van apareciendo, una de las más importantes sin duda y una de las que más se utiliza hoy día es la de Ausubel, ¿cierto? Que postula que cuando los individuos aprenden, cuando son capaces, aprenden cuando son capaces de encontrarle un sentido a lo que aprenden. ¿Ya? Si tú le encuentras un sentido a lo que estás aprendiendo, vas a aprender mejor. Eso es indudable, no cabe duda de eso. Si yo estoy en una materia y tomo un curso y ese curso no me va a servir para nada, yo me salgo del curso porque no me va a servir de absolutamente nada. Pero si yo le hallo el sentido, que este curso me va a entregar ciertas competencias, ciertos conocimientos, habilidades para yo poder aplicarlas, obviamente me voy a sentir motivado. Entonces todo esto se lograría a través de ¿qué? A través de cierta activación de sistemas, de esquemas previos. Si nosotros, esto es fácilmente aplicable a la educación cristiana, principalmente la educación de Cristo o la pedagogía de Jesús. Jesús utilizó mucho el aprendizaje significativo. En definitiva, el aprendizaje significativo, yo utilizo los conocimientos previos de mi alumno para construir el aprendizaje. Por ejemplo, Jesús utilizaba las parábolas. Las parábolas no son tan fáciles de entender, ¿cierto? Las parábolas, Jesús utiliza el contexto cultural, ¿ya? La parábola, no sé, yo imagino que cuando estaba ahí y dijo la parábola de la oveja perdida, quizás vio alguien que estaba cuidando una oveja y esa oveja se le escapó, ¿cierto? Y salió persiguiendo la oveja y dejó todas las otras para ir, etc. Utiliza el contexto social, ¿cierto? En este caso una sociedad pastoril, una sociedad agrícola como la sociedad hebrea del primer siglo, toma ejemplos propios de esa. Que si Jesús hubiera vivido en este tiempo, hubiera tomado quizás el internet, quizás hubiera tomado como ejemplo o analogía, ¿verdad?, la locomoción, miles de casos. Ese es el aprendizaje significativo, que yo, conocimientos complejos, yo los traiga a una realidad que mi alumno o mi estudiante o mi discípulo sepa. ¿A través de qué? A través de la utilización de sus conocimientos previos.
Es decir, la utilización de analogías, ejemplos, ejemplificación de parábolas, ¿ya? Es muy importante en eso. Y nosotros sabemos que por eminencia Jesús utilizaba ese tipo de, de, de conocimientos, ¿cierto? Los conocimientos previos, también a través de las preguntas y respuestas. Por tanto, cuando vemos a todos estos teóricos, nosotros decimos, oye, Jesús lo hacía hace, hace 2000 años atrás, ya Jesús dominaba todo esto. Lo que hicieron los teóricos es tomar todo este conocimiento y ordenarlo nomás y darle una cierta sistematización y secuencia, pero Jesús ya lo hacía en la práctica, ¿cierto? Con sus enseñanzas maravillosas, él utilizaba este tipo de conocimiento, ¿ya? El aprendizaje significativo, no se olviden, es muy importante hacerlo. Ahí van a ahondar después en las lecturas que están puestas ahí respecto al aprendizaje significativo y cómo nosotros lo podemos aplicar también a la iglesia, que es necesario aplicarlo muchas veces. Cuando yo trato de enseñar algo y no doy ejemplificaciones o no traigo ese conocimiento complejo, ¿cierto? Y no lo simplifico, no me van a entender y es necesario entenderlo. Cuando este esquema que nosotros vemos acá nos explica más o menos conocimientos previos, experiencias vividas. Yo utilizo también la experiencia de mi aprendiz, del que me está escuchando, utilizo las experiencias de ellos y genero conexiones con el nuevo conocimiento que yo estoy entregándoles, ¿cierto? Y aquí hay dos partes. Si no le encuentra sentido a lo que tú le estás enseñando, obviamente no va a aprender, pero si le encuentra un sentido va a aprender y va a aprender de una manera significativa, ¿ya? Ahora, llegamos al constructivismo, que es una de los paradigmas que más se habla hoy día. Es uno de los modelos educativos más actuales que existe. El docente que no es constructivista hoy día, ¿cierto? Es como no sabe nada de pedagogía en realidad. Pero nosotros podemos saber de que el constructivismo podemos aplicarlo en ciertas ocasiones a la iglesia. A la iglesia se puede aplicar el conductivismo, se puede aplicar la teoría de Vygotsky, sociohistórica, que por lo demás la teoría sociohistórica tiene mucho que ver también con el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Se construye conocimiento a partir de ¿qué? A partir de la experiencia. El constructivismo es un modelo educativo que intenta que el docente, cuando lo aplica, el docente pasa a tomar como un rol mediador del conocimiento, ¿ya? ¿Y quiénes construyen el conocimiento? No solamente el docente construye el conocimiento, sino que también lo construye el estudiante, ¿ya? Dentro del constructivismo encontramos conceptos como el aprendizaje colaborativo. Y el aprendizaje colaborativo, cuando yo lo hago, lo aplico junto en grupos a los estudiantes, por ejemplo, y les doy un texto para que ellos puedan leer, ¿cierto? Y sacar sus propias conclusiones, y van discutiendo el texto entre sí y van construyendo un conocimiento y ciertas conclusiones. ¿Con qué? Con la guía del docente, ¿verdad? Esto también es fácil aplicarlo, quizás en una predicación no es recomendable aplicarlo, porque una predicación es más expositiva. Pueden haber canales de participación de la congregación, dependiendo de la congregación, dependiendo de muchos factores, sí, pueden haber canales de participación, ¿ya? En otras iglesias quizás no pueden haber canales de participación porque se desordena mucho el tema, ya dependiendo de la iglesia, dependiendo del contexto. Pero sí, en los estudios bíblicos, sí, en la enseñanza de la escuela dominical, con los jóvenes, con los niños, los adultos, se puede hacer algo bastante interesante. ¿Cuáles son las bases de esto? Lo más importante es la construcción, entonces, el aprendizaje que yo le estaba diciendo recién. Para ello, ¿qué se utiliza? Para construir yo el aprendizaje, lo que estábamos viendo recién, utilizo los conocimientos previos. Utilizo la teoría de Vygotsky, que es el contexto sociocultural, ¿vale? Es decir, esto me va entregando insumos para yo poder hacer una clase más exitosa. Yo, previamente a que yo tome un curso, previamente a que yo tome un estudio bíblico, yo tengo que conocer cómo aprenden mis hermanos. Eso no se hace mucho. En internet, si usted busca, hay algunos tests para medir y para comprobar cómo aprenden las personas. Entonces hay una serie de preguntas y usted después le arroja un resultado, y este resultado le dice, oye, el grupo de personas que tú tienes aprenden más visualmente, aprenden más
etcétera. Hay diferentes tipos de situaciones que cómo aprende uno. Por tanto, es el contexto lo que me da cierto entender. Aquí hay que tener mucha sensibilidad del Señor para que Él nos dirija y qué es lo que Él quiere entregar a la congregación, etcétera. ¿Cierto? Entonces, el rol del docente en un modelo constructivista es el guía, es el mediador, ¿cierto? Ahora, obviamente podemos mezclar estos paradigmas educacionales que nosotros estamos viendo, ¿ya? Yo les recomiendo que vea este video que les va a dejar muy claro lo que hemos estado viendo hasta el momento, que es como un resumen de la clase en realidad, ¿ya? Entonces aquí vemos un esquema del paradigma constructivista. Estudia el cómo se reconstruye el conocimiento, desarrolla una formación abierta y flexible, evaluando, preocupándose de la interacción, creando objetivos conceptuales, etc. Bueno, ahí es un esquema que usted puede ver que nos va explicando en qué consiste el paradigma constructivista. Bien. Bueno, esa es la primera clase, espero que les haya gustado. Si no entendieron algún concepto, por favor pónganlo en el foro y yo estaré en las preguntas, ¿cierto? En las consultas, y yo estaré respondiéndolas. Les mando mucha fuerza, que el Señor les dé sabiduría, que les dé entendimiento. Sabemos que comenzar alguien que no ha estudiado hace mucho tiempo, comenzar nuevamente a estudiar es un poco complejo, pero no se desanimen, ¿ya? Les envío mucha fuerza y Dios les guarde.